dirigentes de empresas, expositores internacionales como Gustavo, políticos, productores. La verdad que cuando uno ve la lista de estos seminarios realmente ve la calidad de la gente que ha participado. Y también, bueno, como en el caso de Pilu Giraudo, conocida por todos, una importantísima dirigente de una entidad como APRESI, la presidenta en este momento, aunque está en APRESI hace muchos años. Bueno, tuvo una semana muy movida, tuvo que enfrentar nada menos que acusaciones del gobierno por las inundaciones. Se me ocurre que habrá sido un crecimiento vertiginoso como dirigente, estos días nos va a contar Pilu, que es además secretaria del Banco de Alimentos de Venado Tuerto y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Darse Cuenta, y mamá de 2 hijos también, Pilu. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos y gracias a Juan y a Caro. Son emprendedores seriales ellos, son impresionantemente generosos, siempre sembrando semillitas. Bueno, Luis también. Gracias por esta invitación, así que un placer estar compartiendo con ustedes. Y bueno, parece que cuando te mueven así tanto en la estantería o tenés problemas perdiendo el norte, nada como volver a los orígenes, ¿no? Y eso nos pasó la semana pasada. Parece que después de 30 años ya para todos nosotros estaba tremendamente instalado que la siembra directa era una herramienta tremendamente valiosa que había revolucionado a la agricultura y la capacidad productiva del país y ya no era indiscutible. Y nos dimos cuenta que no, que al contrario, que tuvimos que volver más de 30 años atrás, recordar cómo era la situación en esa época, cómo estaba el nivel de deterioro de los suelos y el perjuicio de la erosión no solo del agua, sino también del viento, ponía en posibilidad de grandes limitaciones a la producción en el país, y cómo de la mano de una tecnología como la siembra directa, que además tiene el enorme valor de nacer del productor, que se empieza a adoptar masivamente porque son los mismos productores los que la empiezan a descubrir, a implementar, a adaptar a cada zona en particular. Eso es algo común que pasó en los distintos lugares del mundo donde se adoptó la siembra directa. Cada región del planeta empezó por una adversidad, una problemática para solucionar en particular, pero es el productor el que la empieza a probar, y es el productor y entre vecinos y entre amigos que se empiezan a consultar y a compartir las bondades con una generosidad enorme, y aparte no quieren que sus pares cometan los errores que ellos ya cometieron, y entonces cada vez más ese intercambio totalmente abierto fue aceitando la tecnología de la siembra directa, y después sí vino el ámbito científico a validar la técnica, a mejorarla, y también se desarrolló toda una industria maquinaria alrededor de esta tecnología, y después fuimos viendo que con la siembra directa deteníamos la erosión en más de un 90%, buenísimo, genial, pero había que ir adoptando otras tecnologías, y entonces si además de la siembra directa y de no remover más los suelos, y si manteníamos esos suelos cubiertos y hacíamos rotación de cultivos, los alternábamos, y no solo alternábamos los distintos cultivos, sino que según la capacidad de cada uno de los ambientes intensificábamos esa alternancia de los cultivos, a mejores ambientes, mayor cantidad de cultivos, y entonces en ese sentido también lográbamos otro salto de mejora en la producción, y al mismo tiempo que íbamos mejorando la producción, íbamos mejorando la calidad de nuestro suelo, algo que hasta el momento parecía incompatible. Y después también, por supuesto, o sea, cómo reponíamos los nutrientes que todos estos cultivos se estaban llevando, entonces cómo era la estrategia en ese sentido, y nos dábamos cuenta que si no removíamos el suelo, lo manteníamos cubierto, rotábamos correctamente la alternancia de cultivos adecuada para cada oferta ambiental, reponíamos los nutrientes como correspondía, no solo que duplicábamos o más que duplicábamos la producción, que manteníamos nuestros suelos cada vez más productivos, sino que éramos muchísimo más eficientes en el uso del agua, a punto tal que mejorábamos la capacidad, y es algo que lo explicamos muchísimo la semana pasada y en una reunión muy particularmente,
aumentábamos la capacidad de los suelos de captar esa agua de lluvia en más de 80% comparado a un suelo que tenía labranzas, como era la agricultura de hace más de 30 años atrás. Y entonces mejorábamos el uso del agua, un recurso tan escaso para todo el planeta, y aparte producíamos el doble por milímetro de agua consumido, o sea que no solo que la captábamos mejor y la almacenábamos mejor, sino que éramos muchísimo más eficientes, o sea, no, era una cadena de mejora continua, permanentemente, y cuando empezamos a medir cómo habíamos disminuido la otra gran demanda de la humanidad, no solo de Argentina, del efecto de la emisión de los gases de efecto invernadero que tienen su relación directa con el uso de combustibles de origen fósil, como disminuíamos tanto el uso de las labranzas, llegamos hoy a disminuir el 60% del uso de este combustible, o sea que la agricultura en un sistema de siembra directa pasó a ser una herramienta espectacular para mitigación del cambio climático, para disminuir el calentamiento global, o sea que todas cadenas de bondades. Mejoramos los suelos, los recuperamos del deterioro, los mantenemos. Podemos producir más, mejor, distintos cultivos, distintos sistemas de producción en distintas zonas del país, esta tecnología adaptada a cada sistema de producción y a cada región del país. Mejoramos el uso del agua, la captamos mucho mejor, la almacenamos mucho mejor y la hacemos rendir muchísimo más. Reponemos los nutrientes estratégicamente, no tenemos cuidado de no excedernos. Lamentablemente sabemos que acá no corremos ese riesgo porque apenas estamos reponiendo, no llegamos hoy al 35% de reposición, pero sabemos que si reponemos correctamente, más que duplicamos la producción por hectárea en cada una de las zonas. Y bueno, evidentemente se ha desarrollado en Argentina y este modelo de producción desarrolló una red enorme, una red organizativa de servicios, de otras actividades, la tremenda potencia que escuchamos ya desde hace varios años, la bioeconomía, ¿no? Y que no solo nos coloca en un lugar de liderazgo a nivel mundial, porque esto que acá en Argentina, los que estamos ligados a la agroindustria, lo hablamos con tanta normalidad, porque esta adopción es masiva en el país, en el planeta solo el 8% de la superficie cultivada está bajo siembra directa. Más del 75% de ese 8% está concentrado en Sudamérica. Por supuesto que Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay llevamos el liderazgo en ese sentido y el liderazgo indiscutible de Argentina con el 92% de su superficie en siembra directa. Parecería que debería ser, o sea, contado hasta acá, toda esta situación, debería ser un orgullo nacional, debería ser una marca país, el gobierno de turno debería ser por norma ya política de Estado que en Argentina los más cuidados sean la agroindustria, desde los productores en adelante, y no porque seamos los más importantes, sino porque somos la garantía de que empieza a ponerse en funcionamiento los motores del país y después, a raíz de este correcto funcionamiento, pueden seguir y promoverse todas las otras actividades. Pero lamentablemente, hoy estamos en una situación que si nosotros medimos producción en distintos lugares del país, algo que hacemos permanentemente en APRESID, nos encontramos con la triste realidad que, aunque midamos en el departamento Marco Juárez, donde el 70% de la superficie está ocupada con soja, el 10% con maíz y el resto con trigo, soja o cebada soja, vemos que hay una producción que no llega a las 5 toneladas por hectárea año sumando todos los cultivos. Y cuando lo comparamos con un productor que aplica todo el paquete tecnológico que nosotros promovemos desde la institución, no solo que no hace soja de primera porque está en una de las regiones de mejor oferta ambiental del mundo, o sea que tiene que intensificar, tiene la obligación de producir la mayor cantidad, pero tener ocupado todo el tiempo ese ambiente produciendo. Y ahí vemos que si nosotros sembramos la mitad con maíz y la mitad con trigo soja, este productor puede lograr
más que duplicar la producción promedio de ese departamento Marcos Juárez, por ejemplo, con 70% de soja, o sea que de 4 toneladas promedio nos vamos a 10 toneladas promedio por hectárea año de producción. Y si nos vamos a la provincia de Buenos Aires y lo medimos en la zona de Bragado, los números cambian un poquito, baja un poquito la soja de ocupación, levanta el maíz y levanta más el trigo soja o cebada soja, y pasa exactamente lo mismo. El promedio del partido de Bragado es de 4 toneladas por hectárea año y el productor que aplica todo el paquete tecnológico que arranca con la siembra directa, pero es complementado con todas las buenas prácticas agrícolas, duplica otra vez, produce más de 8, produce casi 9 toneladas por hectárea año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque por un lado estábamos diciendo el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Argentino para 2025. El planteo de ese plan sería obsoleto si nosotros tuviésemos las políticas públicas adecuadas para llevar adelante todo esto. En 2 años estaríamos logrando las metas de estos planes estratégicos y tendríamos muchísimos otros problemas, como es la logística de insumos, la infraestructura y todo lo que se refiere a ese sentido. Pero, esto no es que es un paquete acabado, acá llegamos, ya está, y después ya hay que implementarlo. No solo que esto es una realidad, sino que seguimos trabajando, seguimos investigando permanentemente, trabajamos con organismos vivos, trabajamos con la naturaleza, entonces estamos permanentemente buscando nuevas soluciones, porque aparte la naturaleza nos ofrece adversidades y nos pone frenos, y entonces tenemos que seguir mejorando, y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, tenemos un paquete de buenas prácticas desarrollado espectacular y en evolución y mejora continua. Y por el otro lado, estamos de la mano del uso de la ciencia, donde la biotecnología hoy, pero ya ahora la nanotecnología, la transgenia y un montón de otras ramas de la ciencia que nos vienen a dar un montón de soluciones a los productores de alimentos y energías, porque nos permiten que lo que nosotros cultivamos ya tengan o soluciones para la salud humana, o soluciones para la biodegradación de plásticos, o para la producción de bioenergías, o para poder producir en zonas donde hay salinidad, o en lugares para resistir a la sequía, o para usar mucho menos fertilizantes o menos insecticidas. O sea, en lugar de ir frenándonos, estamos cada vez evolucionando más. Y entonces, lamentablemente, nos encontramos con 2 trabas enormes que para nosotros los productores genera una impotencia tremenda, porque como siempre decimos, producimos alimentos, producimos energías renovables. No nos podemos dar el lujo de producir o menos o a media máquina, o producir pero deteriorar los recursos, porque sabemos que es de corto alcance. Entonces acá hay una amenaza enorme que lamentablemente es cada vez mayor, y son los grupos ideológicos, los ambientalistas. Rob Syke, un productor y científico que estuvo en el Congreso de Apresida hace 10 días, los nombró los grupos anticiencia. Me pareció buenísimo, ¿no? Porque realmente lo que hay que exigirle a estos grupos que quieren limitar la producción de alimentos, hay que exigirles que el debate y la prohibición se base en la ciencia. Eso por un lado, que nos están avanzando permanentemente para limitar la producción nuestra. Y por el otro lado tenemos las enormes trabas que sería injusto circunscribirnos a este gobierno. Quizás en este gobierno encontró su máxima expresión, pero lamentablemente vivimos en un país donde debería basarse, como decía al principio, en la producción agroindustrial para empezar a dar tranquilidad de desarrollo integral en todo el país, y vivimos en un país donde gobierno tras gobierno se fue encargando de ir entorpeciendo permanentemente esta situación. Y acá voy a coincidir 100% con Huguito. La verdad es que nosotros tuvimos 2 fallas grandes. O sea, nosotros nos dedicamos muchísimo a desarrollar tecnología, nos seguimos dedicando.
mejoramos muchísimo. Yo escuchaba la retención de talentos, la rotación que hay en los jóvenes, y pienso, APRESID en ese sentido realmente es muy coherente, es innovadora. La edad promedio del staff de APRESID es 28 años, tiene mucha rotación, se promueve la rotación, se cree que es bueno que estén un tiempo muy intenso, que se capaciten técnicamente, institucionalmente, y que después den un salto, crezcan y lleven la camiseta APRESID a otros lugares. El 50% del staff es femenino y el 50% masculino, también es algo que reclama el mundo. O sea, es muy coherente con su innovación y muy coherente con su misión de productora de alimentos en forma sustentable. Pero cometimos dos errores tremendos. Uno, comunicarnos con la sociedad desde el día que se formó APRESID, contarles a la sociedad que nos formábamos porque los suelos estaban deteriorados, que se limitaba la producción y que nos comprometíamos a rescatarlos, a recuperarlos y mantenerlos. Hasta ahí, el día de la inauguración de APRESID, estaba la convicción que podíamos llegar a eso. Hoy avanzamos un poquito más en otra convicción, pero en ese momento, a fines de los 80, podríamos haber empezado a contarle a la sociedad eso, ir a lo largo de estos 25, 30 años, día a día, informándolos de lo que estábamos haciendo, en qué nos habíamos equivocado, en qué mejoramos y cómo vamos avanzando. Y el otro gran error garrafal, que fue para nosotros la cachetada enorme de la 125, el famoso conflicto campo con gobierno, fue la expresión máxima de cómo uno puede pagar un costo altísimo de no participar, de dejar las sillas vacías, el famoso en la política no te metas, porque en Argentina es no te metas, no es no te metas, no te metas, la política es corrupta, es de otros, es para otro tipo de gente, vos dedicate a lo privado, hace cada vez mejor lo tuyo, y ese camino que lamentablemente elegimos todos, nos coloca hoy en una situación de tener que mirarnos muchísimo más para adentro que mirar hacia afuera y acusar. Lamentablemente es una realidad las interferencias que tenemos permanentemente, pero sin lugar a dudas, si fuimos capaces de revertir una situación de deterioro de suelos, una cosa impensada de que el ser humano somos hostigados porque los destruimos, pero no porque los construimos. Y dimos muestras que lo podemos construir, que construimos suelo también, que podemos hacer las cosas bien y que podemos dar respuesta a la demanda global de no solo alimentar a cada vez más personas, sino hacerlo cuidando el medio ambiente, mitigando el cambio climático, promoviendo la diversidad, siendo eficiente con los recursos naturales escasos. Todo eso lo estamos cumpliendo. Entonces, definitivamente tenemos que dar los otros dos pasos, los dos pasos que no dimos y que hoy nos tienen acorralados y en serias restricciones y en serias posibilidades de seguir asumiendo ese compromiso que nosotros desde el campo queremos asumir, no solo con los argentinos, sino con gran parte del mundo que espera de nosotros. Definitivamente, la agroindustria argentina va a poder mostrar toda su expresión si podemos lograr encontrarnos con la sociedad y podemos lograr unirnos nosotros, unirnos internamente, entender que cada uno tiene su especificidad y no la va a perder por unirnos, pero unidos tenemos muchísima más fortaleza y tenemos que definitivamente ocupar lugares claves al lado de los decisores políticos. No es necesario tener un cargo de política partidaria ni ser funcionario público. Definitivamente participando institucionalmente podemos colaborar en todas las decisiones políticas porque es lo que corresponde. Nosotros somos los que sabemos las necesidades de la actividad en la que estamos y tenemos la responsabilidad de llevar no solo reclamos, llevar reclamos si es necesario, pero llevarlos siempre con alternativas, con propuestas de trabajo en conjunto, porque para eso nos dedicamos y definitivamente nuestra propuesta desde APRESID es esta transformación que la presentamos en el Congreso último, de transformarnos todos en biosapiens, en personas que no nos rijan el resultado económico, lo legal, lo político, después lo ético y recién después la biología de las actividades en las que trabajamos, sino que en todas nuestras actividades nos mueva la necesidad
hora de evaluar el impacto en las personas, el impacto en los seres humanos, en la dignidad y en el impacto ambiental, y a raíz de eso, de evaluar esa situación, poder decidir todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida. Y por supuesto que sí, hay que generar un marco ético, legal, y generar las políticas para que eso se cumpla, y tiene que tener un resultado económico positivo para que sí o sí sea viable y sea un promotor permanente de mejor calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero necesitamos esa transformación, necesitamos participar, tenemos la obligación de hacerlo, el compromiso de hacerlo, y creo que ese es el gran paso que tiene que sí o sí asumir la agroindustria. Ya demostramos que podemos seguir creciendo, que somos responsables, que podemos seguir evolucionando, que podemos seguir dando respuestas, pero necesitamos lograr ser aliados estratégicos del Estado, local, provincial y nacional. Podemos ser garantes de seguridad alimentaria, energética y ambiental. Necesitamos que la sociedad en su conjunto confíe en nosotros y juntos exigirle a los decisores políticos que reglamenten para que todo este paquete de desarrollo, que es marca país de exportación y que coloca a Argentina en el primer lugar del mundo, lo podamos hacer realidad. Muchísimas gracias.